La palabra clave para la reflexión en este domingo es la palabra alegría. Y los textos bíblicos, sobre todo la del profeta Sofonías y de Pablo a los Filipenses, nos explican o nos proponen algunas razones o causas por las cuales nosotros debemos vivir alegres. La primera lectura del profeta Sofonías está concluyendo toda una descripción de lo que había sido el pueblo de Israel en su relación con Dios. Y hace notar en los versículos anteriores cómo ha sido un pueblo infiel, pecador, que ha adorado ídolos, que se ha separado de Dios, que le ha dado la espalda. Pero en medio de esta situación de infidelidad de parte del pueblo, el profeta les da una buena nueva. Alégrate, hija de Sión, el Señor ha anulado tu sentencia. Como para decir al pueblo cómo debe haber una alegría desbordante, porque ese Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, es rico en clemencia, misericordioso, compasivo, que se apiada de todos. No significará ello que debemos aprovecharnos de la misericordia divina, porque al final, como lo escuchamos también en distintos pasajes, cada uno seremos juzgados por nuestras obras, buenas y malas. No basta con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino en definitiva hacer en todo la voluntad del Padre. Pero en esta hija de Sión, la hija de Sión representa el pueblo de Israel y nos ha de representar también a nosotros. Vemos cómo, siendo nosotros pecadores, el Señor sigue mirándonos con compasión. Dirá en los textos del Antiguo Testamento, particularmente en el profeta Jeremías, como Dios dice de sí mismo, es que yo soy Dios y no hombre. Por eso me arrepiento de destruir y de condenar, porque soy capaz de perdonar siempre. Yo soy Dios y no hombre, el único que no es capaz de perdonar de corazón somos nosotros, el ser humano, que siempre en la cabecita están dando vueltas los errores, o que uno mismo, o que a veces uno mismo no es capaz de perdonarse, por las fallas o errores o acciones indebidas de otros. Estamos en una familia, de alguna manera uno de los dos comete un acto de infidelidad, no solamente sexual, sino alguna dificultad que hay en el hogar. Y eso como que queda marcado, queda una cicatriz, y después de 20 años vuelve y recuerda, se lo dije, recuerda lo que usted hizo. O sea, usted no perdonó. Porque si eso le sirve ahí como argumento para sacarle en cara al otro lo que había hecho, cuando él ya había dado signos de conversión, quiere decir que el otro se convirtió, usted no. Pero por eso dice el texto que Dios, por ser Dios, siempre perdona. A nosotros nos cuesta más esa dimensión del perdón y de la reconciliación. Pero sobre todo hoy, el profeta nos dice que debemos sentirnos alegres y confiados, porque Dios sigue esperando en nosotros. Y ese solo hecho es un motivo para sentirnos alegres, rebosantes de confianza y de júbilo, porque
tenemos un Dios compasivo, atento a nosotros. Por otro lado, Pablo en su carta a los filipenses nos da otra razón, otra causa por la cual debemos estar alegres. Alégrense siempre, se los repito, alégrense siempre y preséntenle a Él sus necesidades en acción de gracias y su paz vendrá a todos. Y la causa la dice Pablo: alégrense porque el Señor está cerca. O sea, la razón real de nuestra alegría es la cercanía de Dios para con nosotros. Si el profeta Sofonías decía que debemos alegres, o sea, estar alegres, porque Dios nos perdona siempre, aquí la alegría está en que el Señor está cerca, viene a salvarnos. Esa misericordia se concretiza en Jesús, el cual el Papa Francisco, en el Jubileo de la Misericordia, ha dicho que Jesús es la expresión viva de la misericordia del Padre. Entonces, el Señor está cerca. No quiere decir que no hubiera venido. Él ya vino una vez, volverá, pero vino y está en medio de nosotros. ¿Qué nos corresponde en este tiempo de Adviento? Reconocerlo de nuevo en medio de nosotros. San Agustín, en su libro de las Confesiones, lo dice a su manera, de una manera muy bella, de una forma muy bella. Yo te buscaba por fuera y tú estabas dentro de mí. Yo te buscaba por fuera, pero tú estabas dentro de mí. Como para decirnos en este tiempo de Adviento que cuando hablamos de que el Señor está cerca, Él ya está entre nosotros. Tan cerca está que comparte nuestra propia existencia, nuestro ser, que camina por nosotros y en nosotros, solo que a veces nos enceguecemos y no lo reconocemos y menos le obedecemos. Hoy alegrémonos en el Señor. Ya estamos entrando a la recta final del Adviento y por tanto que estos vestidos que expresamos, que llevamos, color rosa, y veo que aquí hay muchos, con su color rosado, que es el color litúrgico de este domingo. Y entonces, que expresen con su vestido ese deseo de vivir en la alegría. El Papa Francisco dice que el verdadero cristiano tiene que vivir alegre, y las dificultades no nos pueden arrebatar la alegría. Es decir, tenemos que vivir siempre con rostro de Adviento, con rostro de esperanza, que es la alegría. El Evangelio nos da otro elemento adicional en este tiempo penitencial. Y nos encontramos ya con la figura de Juan el Bautista. Ya lo vamos a ver en estas 2 últimas semanas de Adviento de una manera más contundente. Él, con el profeta Isaías y María, por supuesto, serán los protagonistas de aquí hasta la Navidad. Juan está bautizando. En medio del bautismo que él realiza, que él reconoce que es un bautismo de penitencia, porque va a venir otro que bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, el Cordero de Dios Jesús. Muchos están expectantes, valoran la predicación del Bautista, quieren dar ese paso a la vida nueva. Y estos 3 grupos, estos 3 personajes o grupos de personas coinciden con una misma pregunta: ¿qué debemos hacer? Coincidirá con las preguntas que otros, el joven, el letrado, le dirán a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reino? La misma pregunta: ¿qué debemos hacer para salvarnos? Pues bien, esos
Esos tres grupos de personas, yo diría que nos representan a todos y cada uno de nosotros, a todos, sin distinguir. Recuerdo las preguntas, grupos. El primero es un grupo gentío, o sea, todos los que están ahí. Después llegan otros que son los publicanos, los que cobran los impuestos. Y luego los soldados, los que ejercen autoridad. Los tres hacen la misma pregunta. Y yo recojo la respuesta de Jesús, ya no tanto por el grupo individual, sino que se puede hacer síntesis de todos y para todos. Hoy, con ellos también le decimos al Señor, le preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Y qué tenemos que hacer para que este mundo cambie? ¿Y qué tenemos que hacer para que seamos mejores? ¿Y qué tenemos que hacer para vivir en paz? La respuesta de Jesús. Tienen bienes, pártalos. Tienen comida, ayuden. Tienen ropa de sobra, reparten. Es decir, sean solidarios, vivan la caridad, pongan en práctica las obras de misericordia. Punto. Y eso es para todo el mundo. ¿Qué más tenemos que hacer? No aprovecharnos del otro, respetar al otro y cumplir la norma. Por eso dicen a los publicanos que cobran impuestos, no cobren más de lo justo. No cobren más de lo justo. Es decir, traduzcamos eso al lenguaje actual: cero corrupción, cero robo, transparencia en el trabajo que todos tengamos que hacer. Porque voy a ser muy franco, no solamente es corrupto aquel que roba plata en grandes empresas o en el Estado, lo que sea, no. A veces también hay corrupción o falta de transparencia en el trabajo que yo puedo hacer. Puede ser alguien que diga, yo tengo que trabajar 8 horas, pero mentiras que trabajo 7, o llego más tarde, o me voy más temprano, o no hago bien la tarea que me corresponde hacer. Eso se llama corrupción. En chiquito, pero es la misma. Entonces, a veces uno extrapola estos problemas éticos y morales a los políticos, a otros personajes, cuando de pronto en lo pequeñito nosotros no somos transparentes, nos podemos equivocar o podemos facilitar o contestar actos que no son correctos. A eso nos invita en ese segundo ítem de respuesta de qué debemos hacer para ser mejores. Y la tercera respuesta, también ustedes podrán concluir: quien ejerce autoridad no debe aprovecharse del otro. Quien ejerce autoridad debe respetar la dignidad del otro. Quien ejerce autoridad de gobierno debe valorar al otro y respetar sus derechos y sus deseos y sus sueños. Queridos hermanos, estas recomendaciones que nos hace el Señor a través de Juan el Bautista a todos, pues ojalá que las pusiéramos y las viviéramos en práctica, las pusiéramos en práctica. En algún momento, yo creo que aquí también lo he dicho, como un buen cristiano tiene que ser un excelente ciudadano. Eso que ha descrito Juan el Bautista es eso: vivir coherentemente la fe implica vivir respetuosamente en sociedad, y así vamos a salir adelante, y así vamos a vivir en paz, y así vamos a vivir de una manera más extensa el tiempo de Navidad para el cual nos preparamos. Continuemos pues alegres esta Eucaristía, y que el gozo de saber que nos sentimos amados por el Señor no desaparezca nunca entre nosotros. Amén. Amén, Señor. Creo en